Mis estimados, nuevamente con gusto les saludamos. Esperamos que allá donde se encuentren ustedes pueda haber alegría, pueda haber gozo, sobre todo la tranquilidad y la satisfacción de haber terminado una semana laboral en la cual, mis estimados, seguramente la mano de nuestro buen Dios ha estado presente. Por eso esta noche les agradecemos también que, a pesar del cansancio, de los problemas que a veces nos agobian, ustedes se tomen este tiempo para meditar juntos en la palabra de nuestro Dios. Y es que en esta noche hemos de meditar, quizá en algún momento usted ha escuchado un poco de, así que le llamaremos repaso. Si usted no lo había escuchado de en algún momento refiriendo lo que hemos de contemplar, bueno, quizás sea aprendizaje. Pero sobre todas las cosas, meditar siempre en la palabra de nuestro Dios es vivificante. Así que le felicitamos por ese tiempo que se toma. Y sin preámbulo, mis estimados, esta noche hemos preparado una reflexión que se llama En busca de la verdad. Y cuando hablamos de la verdad, debo poner un contexto. El ser humano tiende a repetir los ciclos, lo hemos dicho en muchas ocasiones. Tal es así que pasan años, pueden pasar décadas, incluso siglos o milenios, y el ser humano tiende a ser repetitivo en muchos ciclos. Por ejemplo, en los ciclos, hablando laboralmente, el trabajo. Cuando algo es bueno, se produce o se vende por tiempo prolongado. Vamos a tomar de ejemplo los autos. Cuando una serie de autos suele estar bien diseñado, se repite por años considerables la misma edición. En el ámbito de la familia también solemos repetir ciclos. Por ejemplo, en los tratos, papá, mamá tienen cierto comportamiento, los hijos solemos tener un comportamiento semejante. A papá, mamá tienen una forma de vivir, los hijos solemos tener también una forma de vivir. Y si le dijera que en estos tiempos pareciera ser que estamos hablando del 2024, nos estamos pareciendo a como vivían en 1627. Estamos teniendo un detalle aproximadamente semejante a hace 400 años. Y entonces usted tendría que analizar rápidamente qué sucedió hace 400 años. Bueno, son ciclos que el ser humano tiende a repetir. Quisiera poner en su mente una pequeña historia de un hombre con el nombre de Roberto Boyle. Salmo 119:30 dice, escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Son las palabras del salmista. Sin embargo, a Roberto se le dijo, oye, no te acerques al ciruelo que está marcado. Esta advertencia se le estaba dando su hermano. Papá quiere darle todas las ciruelas de ese árbol a nuestra cuñada. Roberto miró el árbol y entonces contestó entendido. Pero se preguntaba, ¿qué tendrán de especial las ciruelas de ese árbol que no tengan todas las demás que tenemos en el huerto? Y era una pregunta que frecuentemente tenía él en la mente. ¿Por qué no se le podrán dar ciruelas de cualquier otro árbol? Y estaba pensando en otros asuntos, pero esa pregunta venía a taladrar su mente. ¿Por qué no podía tomar las ciruelas de otro árbol? Mientras más pensaba en este asunto, en su mente más empezaba a tener ese pensamiento de antojo por probar aquellas ciruelas. Un día su hermana lo encontró, para ser precisos, al pie del árbol, dice la historia. Y Roberto no solamente tenía una ciruela, sino que se estaba llenando la boca de ciruelas. Y entonces la hermana le grita, Roberto, ¿qué estás haciendo? Roberto contestó de manera contundente, comiendo ciruelas. ¿No te dije acaso que no debías comerte las ciruelas de ese árbol? Te advertí que estábamos guardando esas ciruelas para nuestra cuñada. Sí, me lo advertiste, dijo Roberto. Te has portado mal, le contestó su hermana. Has desobedecido.
Seguramente has comido 6 ciruelas. A lo que eufóricamente la historia dice que Roberto contestó, no, no me comí 6 ciruelas. Chiquillo mentiroso, fue lo que le gritó su hermana. Te vi comiendo ciruelas y ahora lo niegas. No, no estoy negando haber comido ciruelas, respondió el pequeño Roberto, porque era un niño. Le estaba temblando la barbilla, pero lo que sí niego es haberme comido 6. En realidad me comí 20 ciruelas. Papá lo estaba viendo y entonces dijo, ¿qué niño más extraordinario tengo? Nunca había oído de uno que odiara tanto la mentira. El hecho es que el pequeño Roberto era un niño al que le disgustaba la falsedad. Realmente creía en Dios y él sentía, pensaba que Dios moraba en él y por ese hecho él no debía mentir. Así que veía la mentira como algo incorrecto y se había propuesto siempre decir la verdad. En esta historia usted debe reconocer al personaje del cual estamos hablando, Roberto Boyle, conocido como el fundador de la química moderna. Saben, quise citar esta pequeña historia, mis estimados, porque cuando nace Roberto Boyle es una época de engaño y superstición en toda la extensión de la palabra que se estaba viviendo. Dos cosas, engaño y superstición. Quisiera preguntarle, ¿será que en nuestros días el engaño y la superstición son una cosa que está en nuestra vida diaria? Bueno, debo decirle que sí. Él estaba experimentando y decidido a ser de alguna manera seguidor en forma certera de la verdad. Roberto Boyle nunca estuvo de acuerdo en aceptar mentiras solo porque los otros lo creyeran. Cuando murió, por ejemplo, sus colegas, dice la historia, que le rindieron un homenaje diciendo, Roberto Boyle podía oler la verdad. Mis estimados, hablando de la verdad, ¿en algún momento usted se ha propuesto escoger el camino de la verdad? ¿Acaso es que los demás podrían confiar en la honestidad de usted y decir, al momento en que dejásemos de respirar, esta persona podía oler la verdad? Debo decirle que estamos en un mundo incrédulo y que busca respuestas y entonces mira cómo las ideas de las masas sociales van de un lado a otro y la verdad es que el mundo en lugar de crecer se está volviendo más incrédulo. Aquí la pregunta para reflexión es, cuando usted tiene dudas sobre algún tema, ¿dónde busca las respuestas? Hoy en día tenemos una aplicación que nos ayuda y facilita encontrar mucha de esta información, por ejemplo, Google. Usted tiene la oportunidad de decir, bueno, aquella fuente, aquella o aquella. Pero debo decirle que lamentablemente en nuestros días, cuando hay dudas de alguna enfermedad, de alguna situación financiera, por qué no hay prosperidad, por qué los negocios caen, por qué la salud pareciera extinguirse, lamentablemente algunos deciden buscar respuestas en brujos, por ejemplo. Otros dicen, bueno, iré a la lectura de las cartas para ver qué es lo que me pueden decir. Y algunos otros, no, mejor le haré caso a esa respuesta de los astros que me dicen cómo vestir, qué color y tantas cosas que el ser humano solía hacer y actualmente también. Por eso hablábamos de ciclos. Sin embargo, mis estimados, debo decirles que algunas fuentes confiables provienen de científicos. Algunos científicos, algunos investigadores, profesores y escritores de ciencia y tecnología, pero también con factores interesantes y factores cristianos. Quisiera decirle, ¿alguna vez usted ha escuchado de científicos cristianos, investigadores cristianos, profesores o escritores de ciencia cristianos, en las ramas de las matemáticas, la física, la química, biología, ciencias de la tierra, medicina e incluso ingenierías? Mis estimados, esta noche quiero mencionar algunos de ellos. Roger Bacon, por ejemplo, es uno de los primeros pensadores que propusieron el moderno método científico. Para los que estudiamos ingeniería, esto es muy claro de entender y si no, usted en algún momento le invito. El método científico. Mis estimados, Roger Bacon
escribió lo siguiente: la relación entre la filosofía y la teología concluye que la teología y en particular las sagradas escrituras son la base de todas las ciencias. Roger Bacon escribe sobre este método científico y cuando usted analiza su vida cristiana, él logró entender que las sagradas escrituras eran la base de toda ciencia. Muchas veces vamos a encontrar gente, quizá con algún título universitario, quizá con alguna manera de pensar acorde a las masas. Pero mis estimados, incluso científicos como él, reconocían que las escrituras eran base de toda ciencia. Muchas veces ponemos en tela de juicio lo que está en la Biblia, las leyes naturales, tantas cosas, sin siquiera haber leído toda la Biblia. ¿Cómo es que ellos podrían estar interesados en la Biblia y además en las ciencias? Otro ejemplo, por ejemplo, es John Kepler. Él habla, por ejemplo, de las leyes sobre el movimiento de los planetas en su órbita alrededor del Sol. Este hombre, Kepler, estudiaba teología y él en el fondo deseaba ser pastor. Lamentablemente en la historia dice que él abandona sus estudios de teología, pero se convierte en un profesor de ciencias y dentro de sus enseñanzas él hablaba también de las escrituras. Hoy en día usted y yo estamos conscientes, completamente sabedores de cómo es una órbita de un planeta alrededor del Sol gracias a Kepler, por ejemplo. Eh, Neper o Nepair, como algunos le conocen, reconoció, o él es reconocido, perdón, por ser el primero en definir los logaritmos. Usted puede tomar hoy en día su teléfono celular, una calculadora, y cuando usted está haciendo operaciones aritméticas le aparece una coma por allí, es una coma decimal. Hoy en día puede usted hacer división de cantidades acorde a los números, a las cifras. Pero uno de los primeros en definir los logaritmos fue este hombre. Y cuando usted va a la historia, por ejemplo, toda su vida se dedicó a pelear por sus ideales que hablaban de religión. Él no solamente aportó a la humanidad con conocimientos científicos en logaritmos, en operaciones aritméticas, sino que también era un protestante apasionado, le nombraban sus amigos, porque él tenía presentes ciencias, pero también la palabra de Dios. Desde sus primeros años de vida en la historia se escucha que él estuvo muy interesado en el estudio del Apocalipsis. Y con estos ejemplos, mis estimados, yo quisiera que usted sacara conclusiones. Muchas veces ponemos los que hemos pasado por la universidad, la preparatoria, la secundaria, en la etapa estudiantil y decimos, es que es tan pesado, tan difícil, que no me queda tiempo de estudiar la Biblia. Estos científicos nos muestran que había un tiempo para las ciencias, que las ciencias están ligadas a la palabra de Dios y por lo tanto siempre se daban un tiempo para estudiar la palabra de Dios. Otro hombre que seguramente usted conoce muy bien, el estudio astronómico Galileo Galilei. Sus logros incluyen, por ejemplo, la mejora del telescopio. Hoy usted puede meterse a la web, comprar un telescopio y observar los astros. Bueno, Galileo Galilei mejora los telescopios, hace muchas observaciones astronómicas y dicta la primera ley del movimiento y un apoyo determinante a la revolución de Copérnico. Incluso se le conoce como el padre de la astronomía moderna, o el padre de la física moderna y el padre de la ciencia. Pero mis estimados, Galileo Galilei también fue un científico cristiano. Quizá viene a su mente ahora René Descartes. Descartes, considerado el padre de la geometría analítica, por ejemplo, quienes estamos inmersos en el mundo numérico. Bueno, él también practicaba, leía filosofía moderna, pero dentro de su geometría analítica y filosofía moderna,
Él siempre defendió la existencia de Dios y la existencia de un ser supremamente perfecto. No solamente creía en Dios, no solamente defendía la existencia de Dios, sino que presentaba sus conceptos de un ser supremamente perfecto. Y mis estimados, pues el tiempo nos podría llevar aquí una lista interminable. Algunos científicos en la lista de los lectores de la Biblia, por ejemplo, Louis Pasteur, hablando de la pasteurización, Faraday, hablando de electromagnetismo, Maxwell, de la radiación electromagnética, Mendel, que nos habla de la herencia genética, Newton, que nos brinda las leyes de la física, Einstein, del cual usted conoce tantísimo. Pero mis estimados, empezamos a hablar de Roberto Boyle, un filósofo natural, pero también era químico, fue físico e inventor. Él vivía en un país anglo-irlandés. Sin embargo, mis estimados, siempre se conoció por ser un prominente teólogo cristiano, un hombre que siempre hablaba con la verdad. Y fíjese lo que dice Juan, en la tercera carta a Juan, capítulo 1, verso 4. Juan escribe lo siguiente: nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Pónganse a pensar por un momento. Personas productivas en las ciencias, productivas brindándole a la humanidad avances, pero también manteniendo una relación personal con Cristo al estudiar sus palabras, al estudiar las Sagradas Escrituras. Mis estimados, muchas veces no hay nada que le dé más paz a la almohada moribunda del padre, hablando de un padre cristiano, que poder salir al mundo o dejar salir a sus hijos con esa seguridad de que caminarán en la verdad. Podríamos entrevistar a más de un padre y si usted lo es, ¿qué le daría tranquilidad y paz? ¿Cómo se sentiría en decir, puede ir mi hijo a la universidad, a la preparatoria, a la institución que él está cursando? Y yo me siento tranquilo, tranquila, porque sé que él siempre caminará en la verdad. Mis estimados, debo decir que quien se adhiere firmemente a la verdad, vive de acuerdo a ella. Porque a veces usted y yo nos equivocamos, principalmente su servidor. Es porque a veces nos adherimos a la verdad, pero a veces nos despegamos de ella. La palabra de Dios es precisa y dice, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Es decir, muchas veces llevamos errores en nuestra vida porque descuidamos la lectura, la aplicación, la meditación de la palabra de Dios. La felicidad de un padre, la felicidad de quien ha sido maestro, de quien es maestro, es saber que los hijos, que los alumnos, que los aprendices andan en caminos de rectitud y de verdad. Más allá de escuchar que le ha ido bien financieramente, que tiene un puesto de prominencia social, mis estimados, saber que alguien está en rectitud y en verdad es un gran motivo de felicidad. El Salmo 119:30 dice, escogí el camino de la verdad, dice el salmista. He puesto tus juicios delante de mí. Verso 31. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová. No me avergüences. David sabía que solo hay dos caminos, el camino de la verdad o el camino de la muerte, que es la mentira. Cada uno de nosotros debemos hacer nuestras elecciones y con ello estamos creando nuestro destino. Juan 14:6, lo que mencionábamos también en otra ocasión, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Son palabras que Jesús pronunció hablando de la verdad. Los científicos de los que acabamos de leer solamente fue superficialmente, pero ellos conocían la verdad y no solamente la conocían, la compartían y brindaban una ayuda a la sociedad que podemos disfrutar usted y yo el día de hoy. Pero mis estimados, ¿qué sucederá con nosotros si estamos alejados de la verdad? Juan 17:17 dice, santifícanos en tu palabra es la verdad. Es importante entender
que meditar en la palabra de Dios debe ser un acto diario en nuestra vida. Dijimos al inicio que estamos viviendo tiempos parecidos a hace casi 400 años, 1627, porque son ciclos que el ser humano tiende a repetir. Nuestra sociedad actualmente está llena de mentiras. Los comerciales en la televisión nos anuncian frutas que parecen ser deliciosas, pero en realidad son frutas de plástico. Sustancias nocivas para la salud, pero nos son presentadas como idóneas para el consumo humano. Promesas escuchamos de algunos líderes, de algunas figuras públicas, y simplemente son promesas incumplidas y hasta nos hemos acostumbrado a saber que son mentiras. Una sociedad en la que hoy en día a lo malo le está llamando bueno y a lo bueno le está llamando malo. La tarea de diferenciar lo bueno y lo malo es una tarea difícil actualmente, pero la verdad que Dios nos proporciona en su palabra sin duda es una verdad infalible y de ese modo nosotros tenemos la oportunidad de poder diferenciarlo. Por eso esta noche quisiera decirle, cuando usted tenga dudas, no dude en que la palabra de Dios contiene respuestas. Y una vez conocida, necesitamos vivir esta verdad. Es un desafío, pero en el nombre de Dios lo podemos lograr. Esta noche queremos agradecerle este tiempo que nos ha brindado y le invitamos para consagrar nuestra vida y hacer el propósito de andar en la verdad, como lo aconsejó Juan el profeta, como lo refirió David el salmista y también como lo hemos escuchado de algunos científicos. Gracias por habernos sintonizado esta noche, mis estimados. Esperamos y deseamos que poder meditar en la palabra de nuestro Dios pueda ser una realidad y una actividad diaria con usted, su familia y todas las personas que le rodean. Que el Señor les bendiga.